Para poder describir a la corriente eléctrica continua y a la corriente eléctrica alterna, primero se tiene que describir qué es una corriente eléctrica. La electricidad es un tipo de energía transmitida por el movimiento de electrones a través de un material conductor. Dentro del material conductor, los electrones se pueden mover en uno o dos sentidos, en función de lo cual se pueden distinguir dos tipos de corrientes, la continua y la alterna. Cuando el flujo de corriente eléctrica se da en un solo sentido, se conoce como corriente continua, generalmente designada con las siglas DC, siglas que vienen del inglés Direct Current, o, aunque con menor frecuencia, con las siglas del español CC. En la naturaleza, la electricidad es relativamente rara si se compara con lo cotidiano. Solamente es generado por algunos animales y en algunos fenómenos naturales, como los rayos. En la búsqueda de generar un flujo de electrones artificial, los científicos se dieron cuenta de que un campo magnético podía hacer a los electrones fluir a través de un cable metálico u otro material conductor, pero en un solo sentido, pues los electrones son repelidos por un polo del campo magnético y atraídos por el otro. Así nacieron las baterías y generadores de corriente eléctrica continua, un invento principalmente atribuido a Thomas Edison en el siglo XIX, el mismo del que se debate si inventó o no la bombilla. La corriente alterna o AC. Cuando el flujo eléctrico se da en dos sentidos, se conoce como corriente alterna y se designa generalmente con las siglas AC, del inglés Alternating Current, o con las siglas en español CA. La mayoría de redes eléctricas actuales utilizan corriente alterna, mientras que las baterías, pilas y dinamos generan corriente continua. A finales del siglo XIX, otro científico, Nikola Tesla, trabajó en el desarrollo de la corriente alterna, buscando sobre todo el transporte de mayores cantidades de energía eléctrica y a más distancia, algo que es muy limitado en la corriente continua. En lugar de aplicar magnetismo de forma uniforme y constante, Tesla utilizó un campo magnético rotatorio. Cuando el campo magnético cambia de sentido, el sentido del flujo de electrones cambia también y se produce así la corriente alterna. El cambio de sentido en el flujo de electrones se produce muy rápido y muchas veces por segundo. La frecuencia de cambio se mide en hercios, Hz igual a ciclos por segundo. De forma que una corriente alterna de 60 hercios quiere decir que se dan 60 ciclos por segundo. La corriente eléctrica se mide en amperios y se simboliza con la letra I. El instrumento utilizado para medir la corriente eléctrica es el galvanómetro, y que calibrado en amperios se llama amperímetro. Para medirla se requiere un multímetro. ¿Qué es un multímetro y cómo se usa? Corriente. Aunque dependiendo del multímetro puede medir otras magnitudes como capacitancia y temperatura. Gracias al multímetro podemos comprobar el correcto funcionamiento de los componentes y circuitos electrónicos. Recuerda que generalmente los multímetros son semejantes, aunque dependiendo del modelo pueden cambiar la posición de sus partes y la cantidad de funciones. Es por eso que cada parte tiene un símbolo estándar que identifica sus tipos de medición. Los números y símbolos que rodean la llave selectora indican el tipo y rango que puedes escoger. En un multímetro podemos apreciar diferentes tipos de posibles mediciones de magnitudes, como el voltaje directo, la corriente directa y alterna, la resistencia, la capacidad, la frecuencia, prueba de diodos y continuidad, cables rojo y negro con punta. El cable negro siempre se conectará al borne o jack negro, mientras que, por tanto, el cable rojo se conectará al jack adecuado según la magnitud que se quiera medir. Pues para medir una resistencia es un procedimiento sencillo. Lo primero que hacemos es conectar el cable de los jacks correctos.
Luego movemos la llave selectora al símbolo adecuado de acuerdo a la resistencia proporcionada por el resistor. Si no lo sabemos, escogemos el rango más alto y lo disminuimos poco a poco hasta llegar a la cantidad diferente de 1 y con mayor número de decimales. Tocamos los extremos del resistor con la punta roja y negra y finalmente multiplicamos la cantidad por el valor del rango o condensador. Este debe de estar descargado ya que almacena energía y se debe tener cuidado al medir corriente. Ahora que ya saben qué es corriente alterna y corriente continua y cómo medirla con el multímetro, vamos a ver qué es la Power Supply. La Power Supply es la fuente de alimentación en la computadora. Esta se divide en dos, en lineales y en conmutadas. Las lineales se dividen en transformador, rectificador, filtro y regulador. Las conmutadas son las que transforman energía eléctrica mediante transistores en conmutación. Les enseñaré un ejemplo de cómo hacer funcionar la Power Supply sin necesidad de que esté conectada a la PC. Primero agarraremos un clip, el cual le quité la forma que tiene para poder conectarlo por el cable verde y de ahí al cable negro. De ahí conectaremos la fuente de alimentación y verán cómo es que se enciende la Power Supply.